Buenos días, bueno vernos aquí de nuevo, bendecidos y siendo una prueba de la fidelidad de Dios para con nosotros. ¿Cuántos ya hicieron la tarea de aprender de memoria los 9 frutos del Espíritu? El fruto con las 9 características. ¿Sí se lo aprendieron? ¿Sí? A ver, vamos a recitarlos esta mañana porque son 9. Estamos estudiando este tema y aunque tal vez parezca que es como un poco excesivo, digámoslo así, ¿no? Pero yo pienso que esto es muy importante. Entonces, según dice Pablo en la carta a los Gálatas, vamos a decirlo conmigo, a ver, que se lo sepan. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el apóstol Pablo termina diciendo: contra tales cosas no hay ley. O sea, eso es todo lo que debemos ser, es todo lo que debemos tener. Bueno, hemos venido diciendo que la única manera de parecernos a Cristo es cuando comencemos a presentar estos frutos en nuestra vida. Es la única manera de parecernos a Él. Y recuerden que esta es nuestra tarea. Cada día ir dando la imagen de Cristo en nuestra vida. No es imposible, no es imposible. Entonces, cuando una persona ha sido llena o llenada, ¿no? Yo estaba investigando si la palabra llenado es correcto o lleno, y la palabra correcta es llenado. Cuando una persona es llenada con el Espíritu Santo, todas estas virtudes que acabamos de recitar tienen que estar presentes. Todas, óigame bien, todas. No puede uno tener 5 y carecer de 4. ¿Ustedes creen que sí? No se puede, ¿no? Deben estar todas. ¿Sabe por qué? Porque es el fruto del Espíritu, ¿es cierto? Es el fruto del Espíritu. Y cuando yo tengo diferentes frutos, esos frutos deben venir de diferentes árboles. Pero si el fruto es del Espíritu, deben estar presentes en nuestras vidas todas estas virtudes. Bueno, les pongo este ejemplo. Una mesa de 4 patas, ¿no? Tiene 3 patas buenas, pero le falta una. ¿Servirá la mesa? No, se patarribea, se va de lado. Tiene 3 patas buenas, pero le falta una. Entonces, ese es un buen ejemplo para entender, hermano, que si tengo amor, debo tener unidad. Es más, estos frutos están conectados entre sí. Esto está conectado entre sí. Por eso no puede haber uno y faltar el otro. Es más, la lista comienza con el amor. ¿Por qué comienza con el amor? Esto no es casualidad. Comienza con el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que le da la base a todo lo demás. Si tengo amor, tengo ¿qué? Humildad. Si tengo amor, tengo compasión. Si tengo amor, tengo paciencia. Y si me falta el amor, no pueden haber esas otras cosas. Así que, mis amados, este desafío, aunque grande, pero es un desafío que sigue presente delante de nosotros. Hoy vamos a hablar de la fe, porque la fe también es fruto del Espíritu. Hoy vamos a hablar de este tema muy importante. Hermano, yo espero que este tema pueda confrontarlo así como me confrontó a mí, porque de verdad tenemos que empezar a vivir una vida diferente, y eso lo tenemos que hacer basados en la fe. Entonces, la fe como fruto del Espíritu, dígame bien esto, la fe como fruto del Espíritu es una fe especial. Es una fe especial. No es la fe natural, no es la fe natural, esa fe que todo el mundo tiene. Por ejemplo, esa fe que la gente tiene para creer una noticia, porque si yo voy a creer en una noticia, necesito fe. O esa fe que me dice que puedo lograr algo que me he propuesto. Es una fe diferente, oiga, es una fe déjeme decirle esto, es una fe diferente a la fe que necesito para aceptar a Cristo como mi Salvador.
Yo necesito la fe para aceptar a Cristo como mi Salvador. De hecho, muchas personas han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no han sido llenas con el Espíritu Santo. Y si no han sido llenas con el Espíritu Santo, esa fe que es fruto del Espíritu no está en la vida de ellos. Pero igual creyeron en Cristo. Estamos hablando de que esta fe es una fe sobrenatural. Entendamos esta parte. La fe como fruto del Espíritu no es una fe que se encuentra en el mundo, ni en el ser humano, ni en la mente, ni en el corazón del hombre. Es una fe sobrenatural. No es humana. Solo el Espíritu Santo puede producir esa fe. Solo Él. De ahí nomás vamos a entender lo importante de esa fe. No es una fe humana, ¿no? Entonces, nosotros hemos hablado del amor, y el amor tampoco, el amor que es fruto del Espíritu tampoco es humano. No es humano. Cuando hablamos del amor, estudiamos un poquito lo de 1 Corintios 13, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Corintios 13? Dice, el amor es que, ¿recuerdan ustedes todo lo que es el amor? El amor es paciente, el amor es, a ver, recuérdenme. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor todo lo espera, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor no se irrita, no se envanece, todo lo cree, no guarda rencor. Ahora, ¿dónde encontramos ese amor? ¿Lo encontramos en el ser humano? No lo encontramos en el ser humano. Por eso hay personas que dicen que esa definición del amor es una definición que no es real. No es real en nosotros, pero sí es real en el Espíritu Santo. Esta fe nos ayuda a tener dos cosas muy importantes en nuestras vidas. Nos ayuda a alcanzar dos cosas fundamentales, esta fe del Espíritu. Póngale cuidado, ¿qué es lo que vamos a obtener si tenemos la fe del Espíritu? Primero, nos ayuda a obtener la fidelidad. Y si nosotros miramos el texto de, no sé si lo tienes ahí, de Gálatas 5, 22, ahí esta versión que estamos manejando no utiliza la palabra fe. La palabra fe la utiliza la Reina Valera, pero esta versión utiliza la palabra fidelidad. Mas el fruto del amor es fidelidad. Bueno, si no está, no hay problema. Aquí está, dice, pero esa clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y ¿qué más? Fidelidad. Ahora, ¿por qué? Porque esa fe que es fruto del Espíritu Santo es la que nos da la fidelidad. La fe nos permite creerle a Dios. Esta fe nos permite creerle a Dios y ser fieles en nuestros compromisos con Él. Para eso es esta fe especial. Nos ayuda a crecer en obediencia, aunque encontremos circunstancias adversas de nuestra vida. Esa es la fe del Espíritu, ¿sí? Mire, para creer en Cristo no necesitamos esta fe. Pero para avanzar en el compromiso de obediencia, sí necesitamos esta fe. Vamos a ver lo que dice Mateo 25, 21. En este pasaje, el Señor Jesús está hablando de los talentos. Lo recuerdan ustedes, ¿verdad? Pasaje de los talentos, de los dones. Dice, bueno, la historia completa dice que Él llamó a 3 personas y a cada uno le entregó unos talentos. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y al otro le entregó 1. Bueno, al cabo de un tiempo, él regresó a pedir cuentas. El que había recibido 5 trabajó y entregó otros 5. El que había recibido 2 trabajó y entregó 2. Y el que había recibido 1 dice que no escondió y no entregó nada. Pero aquí, al que alaba Jesús, dice, el amo lo llenó de elogios. ¿A quién? Al que había entregado 10. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Oiga bien esa palabra. Bien hecho, mi buen siervo, ¿qué? Fiel.
has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y al que no recibió nada, al que no entregó nada, le dice, échenlo afuera, átenlo de pies y manos. Dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que este hombre recibiera elogios y el otro recibiera rechazo? Fue la fidelidad. Póngale cuidado. La fidelidad, el temor, la obediencia lo llevó a ser fiel. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para ser fieles? Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin ese poder no vamos a ser fieles. Hermano, hoy en día el asunto de la infidelidad es un asunto muy complicado. La infidelidad en todos los aspectos, ¿no? En las parejas, en los negocios, en todo. Y la infidelidad está mostrando debilidad. Cuando una persona no es capaz de sostenerse firme en un compromiso que ha jurado delante de Dios hacer, es porque en algún momento le faltaron fuerzas para sostenerse ahí, para sostener esa palabra que empeñó. ¿Y sabe por qué le hacen falta fuerzas? Porque el poder que da esa fuerza no está en nosotros, porque estamos luchando en nuestras fuerzas solamente. Entonces, hay mucha gente, hermano, y eso nosotros lo sabemos. Hay mucha gente que se compromete con Dios, aún asumen ministerios en la iglesia, pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo se van quedando a un lado. No es que no hayan sido sinceros cuando se comprometieron, es que les faltó esa fe inquebrantable que solamente el Espíritu Santo produce. Hermano, hay miles, yo diría millones de personas que un día hicieron su decisión de fe. Es más, personas que bajaron al bautismo, se hicieron bautizar y ahí en el bautismo prometieron delante de Dios, juraron delante de Dios, ser fieles a Él hasta el día que Él venga o hasta el día de su muerte. Lo juraron. Pero hoy, ¿dónde están? De nuevo están en el mundo. Están allá. ¿Por qué? Hermano, porque en el transcurso de su vida se debilitaron, su fe se debilitó y volvieron otra vez al mundo de donde salieron. ¿Y sabe por qué? Porque no se apoyaron en el Espíritu Santo. Recuerden que la palabra que al Espíritu Santo se lo conoce como el Paracletos, ¿no? Es el término original. Paracletos significa alguien en quien podamos apuntalarnos. El Espíritu Santo hace la función de un bastón, de una muleta. Y sin esa muleta, usted y yo jamás vamos a poder ser fieles a Dios. Y en algún momento de la vida nos vamos o para un lado o para el otro. Lo necesitamos. Pero eso hace a que le interese llegar siendo fiel a Dios. Mis amados, nosotros mismos nos sorprendemos a veces de lo malos que somos. Nosotros mismos, yo no sé si les pasa a ustedes. A veces llegan pensamientos, ¿no es cierto?, que no son correctos. A veces llegan deseos, inclusive palabras, y luego decimos, ¿y qué pasó? ¿Yo por qué dije esta palabra? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué me exalté de esta manera? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque aún estamos luchando en nuestras fuerzas. El Espíritu Santo es el que hace morir los deseos de la carne en nosotros. Eso dice la palabra del Señor. Con relación a la venida de Cristo, vamos a mirar esto que también es aplicable, 2 Pedro 3:3. Miren, la venida de Cristo. ¿Cuánto hace que se está diciendo que Cristo viene? ¿Cuánto hace que usted ha escuchado que Cristo viene? Desde que tenemos memoria, ¿verdad? Hace años. Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas, Cristo ya viene. Esto es real. Pero mucha gente, mis amados, puede llegar el momento en que dejen de creer en la segunda venida de Cristo. Yo no sé si hay gente que deja de creer, pero aquí esto ya se estaba dando. Mire lo que dice Pedro. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. ¿De cuál verdad está hablando? De la segunda venida de Cristo. Cuando alguien dice Cristo viene pronto, entonces alguien va a decir, pues que hace tanto tiempo que nos están diciendo eso,
Y nosotros no lo hemos visto. Y yo he oído creyentes decir, no, Cristo tal vez ya no viene. Tal vez Él ya no viene, ya decidió no venir. Hermano, esto es muy peligroso. Y dice el versículo que sigue, dice, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Esto es muy peligroso, porque el día en que nosotros dejemos de creer en la segunda venida de Cristo, hermano, nuestra vida cristiana aquí pierde el sentido. ¿Para qué nos guardamos? ¿Para qué seguimos creyendo? ¿Para qué intentamos obedecer? ¿Sabe para qué? Porque nosotros necesitamos que cuando Cristo venga, Él nos pueda ¿qué? Llevar con Él. ¿Sí o no? No nos queremos quedar. Pero cuando esa certeza de que Cristo va a venir se desvanece en nuestras vidas, entonces la fuerza para obedecer y para ser fieles también se desvanece. Pero esa fuerza la impulsa y la mantiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, hermano, pierda lo que sea, hasta la vida, si es necesario, pero no pierda su conexión con el Espíritu Santo. No la pierda. ¿Por qué? Porque ahí quedaríamos, como dice la Escritura, como un montón de paja que es echada por el viento de un lado a otro para donde Él quiera. Lo que nos da la firmeza, lo que nos ancla la esperanza es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, mis amados, en segundo lugar, o sea, primero el Espíritu Santo nos permite ser fieles a pesar de los tropiezos, a pesar de la demora, a pesar de que no veamos las cosas cumplidas. Él nos ayuda a ser fieles. Hermano, a mí me alegra tanto ver personas que viven por años siendo fieles a Dios. Y si uno habla con ellos, hermano, han pasado las verdes y las maduras, pero nunca se han apartado del Señor, nunca. Pero es tan triste, hermano, encontrar personas lejos de Dios. Y uno las confronta, les habla, hermano, y comienzan a sacar una serie de excusas. Es que yo me cansé, Dios no me respondió, es que yo nunca vi nada de parte de Dios. Hermano, qué tristeza, ¿verdad? Ver esa condición de vacío y de alejamiento de Dios. Pero qué bueno es ver a los viejitos, ¿no? Me da mucha alegría ver a los ancianos. Aún sin fuerzas físicas, pero ahí están queriendo agradar a Dios. Eso es hermoso, porque Dios los mantiene allí con el poder de su Espíritu. En segundo lugar, vamos a mirar que la fe que produce el Espíritu Santo es la fe que necesitamos para ver los milagros. Es esa fe la que produce los milagros, ¿sí? Mira, hay personas que son creyentes y hasta son fieles a Dios en el sentido bueno de que oran, en el sentido de que asisten a la iglesia, en el sentido de que contribuyen económicamente, hermano, pero nunca han visto un milagro. Hermano, yo creo que eso no es justo, ¿sí o no? Yo no sé qué piensan ustedes, pero creo que no es justo que una persona viva años siendo creyente en el Señor y nunca vea un milagro en su vida. No me parece justo, me parece que se perdió una de las alegrías más grandes que puede tener un cristiano, que es ver un milagro realizado. ¿Sabe una cosa? Cuando un milagro se da, hermano, otros empiezan a venir después de ese milagro. El primer milagro que usted vea, hermano, va a desatar cantidad de milagros que usted va a seguir disfrutando en su vida. Así es, ¿sí o no, mis hermanos? Hermano, el primer milagro abre las puertas para muchos milagros. ¿Por qué? Porque usted va a decir, bueno, ya Dios me hizo un milagro, entonces me va a hacer este, y me va a hacer este, y voy a poder ver esto también. Y usted va a ir, hermano, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice la palabra del Señor. Hermano, ese es el premio que Dios nos permite a nosotros. Esa es la recompensa por haber creído en Cristo, y tenemos que aspirar. Hermano, pero necesitamos creerle a Dios. Vamos a mirar Lucas capítulo 5, y ahí vamos a entender, hermano, cómo es que obra el milagro por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, versículo 1, es un pasaje conocido, pero necesitamos aplicarlo en este momento. La pesca milagrosa, ese es el título de la historia.
Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Cierto día, Jesús notó las barcas vacías en la orilla, porque los pescadores les habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes, ¿para qué? ¿Para qué dice? Para pescar. Versículo 5. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero mire lo que dice esta palabra, que es la palabra que debe estar siempre en nuestra boca, siempre. Dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y el versículo 6 dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron ¿a qué? A romperse. Un milagro. Fue uno de los primeros milagros. Es más, este fue el milagro que hizo que Pedro, el rudo, el sanguinario, se convirtiera y cayera de rodillas delante de Dios. ¿Son necesarios los milagros? Claro que son necesarios. Necesitamos esos milagros en nuestras vidas, no solamente para tener el beneficio de lo que pedimos, sino para que nuestra fe se fortalezca. Nuestra fe tiene que fortalecerse. Entonces, miren, según el pasaje que acabamos de leer, en este acontecimiento se plantean dos realidades. Póngale bien cuidado, dos realidades. La realidad física o la realidad natural. ¿Cuál era la realidad natural? La realidad física era lo que se podía ver con los ojos físicos. ¿Y cuál era? Que en ese sitio no habían peces. En ese sitio no habían peces. ¿Lo dice o no lo dice el versículo anterior? Vamos a regresarnos. Miren lo que dice el versículo 5. Jesús le dice, bueno, echen las redes aquí. Y Pedro le dice, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado, ¿qué dice? Nada. Bueno, ¿esto qué significa, hermano? Esto significa que había una realidad física, una realidad material, y esa realidad se había comprobado. Ellos lo habían comprobado. ¿Cómo comprobaron ellos que no habían peces en ese lugar? Lo comprobaron lanzando las redes toda la noche en ese mismo sitio sin pescar un solo pez. Más que comprobado. Ahora, ¿y quién lo estaba diciendo? No lo estaba diciendo una persona que no conocía del tema. Lo estaba diciendo Pedro, que era un profesional de la pesca, inclusive más profesional que Jesús, porque Jesús no era pescador, era carpintero. Pero Jesús dice, vayan y echen la red ahí. Pedro hubiera dicho, bueno, ¿qué te pasa? Señor, tú no sabes nada de esto. Los que sabemos somos nosotros. Igual, nosotros sabemos que ahí no hay nada. Si Pedro se enfoca en la realidad física, pónganle cuidado a esto, que esto es muy importante, por favor. Si Pedro se enfoca en la realidad física, nunca hubiera visto un milagro, nunca lo hubiera visto. ¿Sí queda claro esto? Si Pedro se hubiera enfocado en su realidad, en lo que él miraba, en lo que él sabía, en lo que él conocía, nunca hubiera visto un milagro, jamás. ¿Sabe por qué? Porque él hubiera dicho, no voy a lanzar otra vez la red en un lugar donde yo sé que no hay peces. ¿Por qué? Porque yo ya sé que no hay peces. Porque sé que no hay nada ahí. Porque toda la noche echando las redes, eso me confirma que ahí no hay nada. Pero mire usted, estaba la segunda realidad. ¿Cuál era la segunda realidad? Jesús y su palabra. Qué bonito esto. Jesús y su palabra. Mire, Jesús estaba ahí, era real, y su palabra era real, y la palabra de Jesús, ¿cuál era? Pedro o Simón, lanza las redes ahí. Dos realidades. Dos realidades. Ahora, vamos a mirar que Pedro hace lo correcto.
Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque la palabra de Dios tiene que llevarnos a ser prácticos. ¿Qué hace Pedro? Bueno, por lo que nosotros conocemos de la historia, Pedro decide enfocarse no en su realidad física, sino en la palabra de Jesús, y actúa sobre esa palabra y dice: en tu nombre echaré la red. En otras palabras, porque tú me lo dices, creyendo en lo que tú me dices, voy a echar la red. ¿Y qué pasó? En un lugar donde no habían peces, los peces se amontonaron de tal manera que las redes se llenaron y ellos no pudieron sacar las redes por el peso de la cantidad que había ahí, y tuvieron que llamar a unos compañeros que estaban del otro lado para que los ayudaran a sacar esas redes. ¿Ustedes ven ahí un milagro o no? Pero ¿de qué dependió el milagro? El milagro depende, hermano, porque Pedro decide creer en la palabra de Jesús. Esa es la prueba, o esa es la manera de conseguir los milagros. Esa es la manera de conseguir los milagros. Ahora miremos nuestra realidad, por favor. Miremos nuestra realidad, ¿no? Todo cristiano enfrenta constantemente estas dos realidades. Usted y yo estamos enfrentando ahora, hoy, estas dos realidades, ¿o no? Una realidad es la realidad física. Es lo que usted ve, es lo que tiene en su casa, es lo que tiene en su cuerpo, es lo que tiene en su familia, o es lo que no tiene ahí. Es la realidad. ¿Es así o no es así? ¿Nos hacen falta cosas o no nos hacen falta cosas? Claro que nos hacen falta. ¿Usted tiene anhelos que no ha podido cumplir? ¿Tiene sueños que aún no se han realizado? ¿Peticiones que están enredadas y no han tenido respuesta? Hermano, todos las tenemos. Circunstancias negativas. Esas circunstancias negativas que se nos presentan son muchas, pero déjeme decirle que las promesas de Dios sobrepasan a esas muchas circunstancias negativas que se nos presentan en la vida, ¿sí o no? Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra de Dios usted encuentra para cada problema una solución. ¿Es así o no es así, los estudiosos de la Biblia? ¿Cuántas promesas tiene la Biblia escrita? Bueno, alguien se tomó el trabajo de investigar cuántas promesas, y dicen que hay más de 3,000 promesas directas de Dios para nosotros, y hay más de 20,000 promesas indirectas en la Biblia para nosotros, ¿sí? Una persona está enferma. ¿Hay promesas de sanidad para nosotros en la palabra? Claro. Una persona está en peligro, ¿hay promesas de protección? Claro. Una persona le hacen falta cosas, ¿hay promesas de provisión? Claro que hay promesas. Una persona está en peligro, ¿hay promesas de provisión? Claro que hay promesas. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Por qué si nosotros tenemos las promesas no accedemos a ellas? Eso tenemos que investigarlo. Las promesas de Dios son muchas. Ahora sí, ¿de qué depende que usted y yo miremos el cumplimiento de esas promesas o no? ¿De cuál de estas dos realidades, a cuál de estas dos realidades nos vamos a inclinar? Recuerden, frente a Pedro habían dos realidades. Una, la física, y otra, la palabra de Jesús, ¿sí? Peces no hay ahí, pero estaba la palabra de Jesús que decía: echa tus redes. Bueno, entonces, vamos, yo le voy a poner un ejemplo para que tratemos de entender esto. De repente alguien va al médico y los exámenes determinan que esa persona tiene cáncer. Eso nadie lo quiere, ¿no? Es más, si el médico le dice a usted tiene cáncer, inmediatamente, ¿usted en qué piensa? ¿En qué piensa usted? En la muerte. Cáncer igual muerte, ¿sí? Eso es una realidad, ¿no? Bueno, una persona va al médico, el médico le dice tiene cáncer. ¿Por qué? Porque se hicieron los exámenes, porque se tomó una muestra, se tomó una biopsia, y porque los resultados de la patología ya llegaron, y ahí inequivocadamente dice que usted tiene cáncer.
Esa es la realidad que física, óigame bien, es la realidad física. No lo podemos, es que el médico se equivocó, no se equivocó. Usted tiene cáncer o yo tengo cáncer. Ya me lo confirmaron. No hay nada que hacer. Esa es la realidad física. No lo podemos negar. No podemos negar esas realidades. Ahora, ¿de qué depende que yo me muera de cáncer o que me sane? Recuerde que a pesar de que le hayan dado un mal diagnóstico, esa es la palabra científica, esa es la realidad física, hay una palabra también, que es ¿cuál? Que Él es nuestro, ¿qué? Sanador. ¿Está esa palabra o no está? Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos curados. Él sufrió nuestros dolores para que nosotros no los sufriéramos. Y cuando Jesús sanó a muchos enfermos, lo hizo para confirmar que Él había venido para sanar nuestras enfermedades también. Ahí están las dos realidades. Pero hay mucha gente que termina muriéndose de cáncer, aún teniendo que la palabra de Dios al alcance de sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque todo depende hacia cuál de estas dos realidades nosotros nos enfoquemos. ¿Sabe cuál es el problema? Y el diablo está ahí, siempre está ahí. Es que le dan una mala noticia y su mente comienza a enfocarse solo en la mala noticia. Solo en la mala noticia, ¿no? Bueno, me dijeron que tenía esta enfermedad y ahora ¿qué viene? Bueno, ahora vienen los exámenes, ahora viene la quimioterapia, ahora el pelo se me va a caer, ahora yo no voy a poder hacer esto, ahora esto, otro, y armamos el cuadro de lo que va a pasar con nuestras vidas, y esto tiene un desenlace y es la muerte. Somos tan dados nosotros como seres humanos a enfocarnos más en lo que vemos, en la realidad, que en lo que realmente Dios nos dice en su palabra. ¿O no es así? ¿Qué dicen ustedes? Hay personas que están enfermas y alguien va y les habla de la palabra de Dios y le dice, mire, oremos porque Dios es sanador, Dios puede sanar. Y las personas dicen, sí, pero es que el médico que me dijo que hay metástasis, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo, que esta enfermedad es incurable. Entonces, ¿qué están haciendo, hermano? De alguna manera están dándole más importancia y enfocados en el diagnóstico médico que en la palabra que Dios les dio. Se van a morir y van a terminar muriendo. ¿Pero por qué van a terminar muriendo, hermano? Porque se enfocaron en la dirección equivocada. Porque no debían enfocarse ahí, debían enfocarse en la palabra de Jesús que dice, yo ya lo sané. Y esa enfermedad no va a ser para muerte. Y ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios sufrirán ustedes. Y empezar a llenarnos ¿de qué? De la promesa, de la palabra, hermano, de la esperanza en la palabra de Dios. Entonces nuestra vida y nuestra realidad física va a empezar a cambiar, ¿sí? Y ahí es donde se da el milagro. Miren, eso fue lo que hizo Pedro. Él se enfocó en la palabra y dijo, listo, ahí no hay nada, yo sé que ahí no hay nada, pero pues si tú lo dices, y ni siquiera lo conocía bien. Recuerden que era la primera vez que Jesús y Pedro se encontraban, ni siquiera lo conocía bien. Y esa narración termina con algo interesante. A ver, busquemos el texto, uno de los textos finales. Me gusta esa palabra porque fue la reacción de Pedro frente al milagro. Avancemos un poquito más. El desenlace de esta historia. Sigue. Este es el texto. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, ¿qué dice? Cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, por favor, aléjate de mí porque soy demasiado, ¿qué? Pecador para estar cerca de ti. Lo que yo le decía, hermano, el milagro es importante no solamente para el beneficio. Yo creo que Pedro se desinteresó de la cantidad de pescados que había. Yo creo que él se olvidó de ese poco de pescado, ¿no? Yo creo que ni siquiera se lo llevó para la casa, porque había algo más grande que lo impresionó, y es que él cae de rodillas delante de Jesús
y le dice: aléjate de mí porque soy demasiado ¿qué? Pecador. Este milagro no solamente le trajo bendición económica, sino que le trajo bendición espiritual. ¿Por qué? Porque lo llevó a un verdadero arrepentimiento y a reconocer la grandeza de Dios. Hermano, el diablo no quiere que nosotros tengamos milagros. No le interesa. ¿Sabe por qué? Porque no le conviene. Porque cada milagro que Dios haga en su vida lo va a relacionar más con Dios, lo va a pegar más a Dios. Mientras si usted no recibe ningún milagro, hermano, el diablo tiene opciones ¿de qué? De sacarlo. ¿Por qué? Hay gente que dice: no, yo toda la vida esperando, toda la vida orando, ya para qué oro más, yo mejor. Hermano, hay gente que llega al extremo, dígame bien, llegan al extremo de, después de haber conocido a Dios y haber esperado en Dios, irse a consultar a los brujos. Hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque según ellos Dios no les contestó. Hermano, pero Dios no tiene la culpa absolutamente de nada de eso. Entonces, si el Espíritu Santo, hermano, nos llena, Él nos fortalece. Sin esa fe del Espíritu Santo, lo que hay en nosotros es debilidad. Sin el Espíritu Santo, nuestra fe sería una fe débil, una fe que no alcanzaría ni para ser fieles a Dios, ni para recibir un milagro. No lo recibiríamos. Hermano, hay gente que se muere de creyentes, se mueren de viejitos siendo creyentes, pero nunca ven un milagro en su vida, nunca lo ven. ¿Sí? Solamente viven de las experiencias de los demás. Pero no es lo mismo oír el testimonio de alguien a quien Dios le hizo un milagro que experimentarlo en su propia vida. No es lo mismo. Y cuando el Espíritu, la Biblia dice: y me seréis testigos, está hablando, ustedes tienen que hablar de lo que yo he hecho en sus propias vidas, lo que yo he hecho en sus propias vidas. La tendencia humana es a creer más en lo que siento y en lo que veo. Pero para cambiar, mis amados, esa tendencia que es de la carne, que es del hombre, para eso está el Espíritu Santo. Esa fe dada por el Espíritu Santo es la que me va a enfocar en la promesa de Dios y me va a hacer que yo me aferre a esa promesa de tal manera que pueda conseguir el milagro. Es el Espíritu Santo, no es nadie más. Recuerde que esa fe es sobrenatural. Hermano, esa fe, sí, la gente dice: bueno, tengo una necesidad, ayuno de 3 días. Qué bueno, ayune si quiere. Pero el ayuno no es el que va a producir la fe en usted. El que va a producir la fe, ¿quién es? El Espíritu Santo en su vida, ¿no? Hermano, que venga y ore por mí. Hay personas que se hacen ungir de todo el mundo, ¿no? Es más, van hasta otros países, hasta otras ciudades, invierten dinero para que alguien les ponga la mano encima para recibir el milagro. Hermano, el milagro está dentro de nosotros. Amén. El milagro está dentro de nosotros. Y yo no tengo que ir a ningún lado, hermano, ni acudir a nadie más, porque el poder del milagro está dentro de mí. Que dice: y el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para morar en ustedes. Es más, ya llega el momento en que nosotros como creyentes no deberíamos andar buscando que alguien nos haga un milagro, sino que deberíamos ir produciendo esos milagros para bendecir a otras personas. ¿No le parece? Eso es lo que tenemos que hacer. Y todo eso es posible así, nuestra mente encajonada ya a una vida resignada. Porque a veces terminamos resignándonos, hermano, y qué triste es la vida de una persona resignada. Una persona que se resigna es una persona que ya renunció a sus aspiraciones y a sus sueños. No podemos resignarnos. Tenemos que seguir teniendo esperanza, hermano. Entonces el Espíritu Santo es el único que puede producir en nosotros. Bueno, entonces, en este momento hay enfermedades que según los médicos son incurables, ¿cierto? ¿Cuántos aquí el médico les ha dicho que tienen una enfermedad incurable? ¿Cuántos? Bueno, no levantan la mano, pero yo sé que sí. Según el médico, la diabetes es ¿qué? Incurable. La presión arterial es incurable, ¿es cierto? Hay muchas enfermedades que son incurables.
Y el médico le dice, mire, usted tiene que conformarse porque tiene que vivir así y así y así. ¿Y sabe qué le dice el médico? El médico dice, usted, ¿cómo es la palabra? Acostúmbrese, ¿cierto? Hacia la idea. De por vida. ¿Dónde está droga? Esa es la realidad física. Ahora, ¿el médico le está mintiendo? No le está mintiendo. Está diciendo la verdad porque él está basado en exámenes que han determinado eso. Hermano, pero nosotros estamos frente a una realidad, y la realidad es que Cristo en su ministerio se enfrentó con enfermedades incurables y las curó, ¿o no? Una enfermedad que en el tiempo de Jesús era incurable y él la curó. ¿Cuál? A ver, recuérdeme. La lepra. En el tiempo de Jesús la lepra era incurable. Es más, los leprosos eran rechazados por la sociedad. Y cuando una persona tenía lepra, dice la Escritura, que tenía que aislarse a unas cuevas, y si no se aislaba, entonces lo sacaban a pedradas. Y echarle piedra a un leproso, golpear a un leproso, darle garrote a un leproso, no era delito. Es más, a los niños los entrenaban para que cuando vieran a un leproso le echaran piedra, porque no los querían en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque era una enfermedad altamente contagiosa. ¿Qué hizo Jesús con los leprosos? ¿Qué hizo? Los sanó. ¿Eso qué me dice a mí? Que para Dios no hay nada imposible. Y cuando a mí me dicen esta enfermedad es incurable, yo digo, no es verdad, para usted es incurable. No sé que no está equivocado, porque el hecho no es irnos contra el médico. El hecho es que esa palabra venga a nosotros y que podamos entender que para Dios no hay nada imposible. Qué bueno poder vivir fundamentados en esa esperanza y en esa fe. ¿No cree que viviríamos nosotros mejor? ¿No cree que viviríamos mejor? Viviríamos mucho mejor. Y vamos a mirar, yo quiero que miremos ya para finalizar un ejemplo en el Antiguo Testamento de cómo obra la fe. Es Génesis capítulo 18, versículo 19, versículo 9 al 15. Bueno, historia conocida también, que es la historia de cuando Dios le promete a Abraham un hijo. Dice, bueno, ustedes saben que Abraham, que la esposa de Abraham, Sara, era estéril, ¿no? Ya no tenía, ellos no tenían hijos. Sin embargo, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice, tú serás padre de multitudes. Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90. ¿Se pueden imaginar ustedes? Una persona de 99 años con la mujer de 90 recibiendo una promesa que decía, dentro de un año, le dijo Dios a Abraham, tu mujer va a quedar en embarazo. Ahora, era una palabra que iba en contra de todo lo natural, todo lo natural. No habían posibilidades físicas mínimas. Miremos la historia para poderlo entender. Dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Bueno, le preguntaron los ángeles que Dios había mandado para hacerle la promesa. Preguntaron los visitantes, dice, y Abraham le dijo, está dentro de la carpa. Versículo 10. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y óigame bien lo que hace Sara. Dice, Sara escuchaba la conversación desde la carpa. La otra versión dice, detrás de la puerta, ¿no? Entonces dice, Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara ya habían pasado la edad de tener hijos. La otra versión dice, a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Una mujer de 90 años que ya no menstruaba y por lo consiguiente estaba imposibilitada para concebir un hijo. Versículo 12 dice, así que se rió. ¿Quién se rió? Sara. Se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer que acabada? A mí me llama la atención ese término que utiliza. ¿Cómo podría una mujer acabada? ¿Cómo se consideraba Sara? Una mujer que acabada,
vieja, destruida, desilusionada, no solamente físicamente, sino que se consideraba acabada como emocionalmente. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo bíblico la desgracia más grande para una mujer era no poder tener hijos. La bendición más grande para las mujeres era, entre más hijos tenían, más bienaventuradas eran. Hoy el tiempo se cambió, ¿no es cierto? Hoy bienaventuradas las que no tienen. Pero bueno, no sé, no es el tema. Pero mire usted, oiga, déjeme detenerme aquí un momento. ¿Cuántas personas por una circunstancia en la vida se consideran acabados? Acabados. Es que yo ya estoy viejo y comenzamos a confesar que estamos viejos y acabados y que yo no sé qué y que yo no sé cuándo. Hermano, eso nunca se debe decir. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros decimos es porque lo sentimos, y lo que decimos y sentimos tiene un impacto directo en lo que somos. Hermano, ¿por qué las personas se van acabando poco a poco? Es por falta de esperanza, es por falta de confianza. ¿Sabe qué le dice la Biblia a los viejitos? Dice que los que esperan en el Señor, aún en su vejez, estarán vigorosos y verdes y fructificarán. ¿Cierto? Pero hoy en día no. Hoy en día siempre vamos confesando. Es que ya me llegó la vejez, soy adulto mayor, ya me llegó el auxilio, ¿no es cierto?, del gobierno, ya tengo que ir a hacer cola. ¿Y eso qué significa? Significa que yo ya no sirvo para nada. Por favor, ¿quién está diciendo eso? Un sistema, ¿no? Usted mismo, hermano, usted y yo podemos aspirar a ser fuertes, vigorosos hasta el último día que Dios nos tenga aquí en la tierra, porque la fuerza no depende de mí, la fuerza depende del que está dentro de mí, que es Dios. Óigame bien esto: Dios nunca se envejece, nunca se cansa, nunca se enferma, nunca duerme. Y si Él está dentro de mí, hermano, este vigor tiene que estar en mí hasta el último día de mi vida, ¿sí o no? Aunque tenga 100 años como acá, aunque tenga 100 años como acá. Pero la condición no la ponemos, ¿quiénes? Nosotros mismos, nosotros mismos. Hermano, y el sistema, óigame bien, este sistema de ayuda a las personas es un sistema malo, ¿sabían ustedes? La gente está convencida que porque reciben cualquier peso, hermano, que eso es bueno. No es bueno. ¿Sabe por qué no es bueno? Porque a través de eso le están transmitiendo un mensaje y le están diciendo: usted ya no puede depender de sí mismo, usted tiene que depender ¿de qué? Del Estado. ¿Es así o no es así? Y si se acaba lo del adulto mayor, entonces, ¿qué va a ser de los viejitos? Se van a morir de hambre. ¿No es ese el concepto que la gente tiene? Hermano, y entonces, ¿dónde está Dios? Mire, esto es un sistema de un gobierno que tiene como propósito esclavizar a la gente. Yo estoy estudiando un tema, hago un paréntesis aquí, un tema muy espinoso, de verdad. Hace años, hermano, no le miento, años que quiero yo enseñarle este tema a la iglesia, pero estoy pidiéndole a Dios que me dé dirección. Y es el tema del feminismo en la iglesia, es el tema del empoderamiento de las mujeres en este tiempo. ¿Por qué digo que es un tema espinoso? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de cosas que muchas veces posiblemente a las mujeres no les va a caer muy bien. Y la idea no es despertar una controversia, sino que la gente entienda. Estoy estudiando el tema y me comprometí delante de Dios a hacer un estudio bien documentado, por eso lo estoy haciendo, sobre el tema para no equivocar. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, y esto es lo que adelanto, es que el gobierno pretende adueñarse aún de los niños. El gobierno se quiere adueñar de los niños bajo el argumento de que las mujeres hoy en día tienen los hijos y de meses, óigame bien, no sé si estoy mintiendo, de meses ya los tienen que llevar ¿a dónde? A las guarderías.
Y de la guardería, el gobierno estableció que hay un sistema, en el sistema educativo dice que tiene que ir a, ¿cómo es el proceso? A ver, ustedes que tienen hijos, ayúdenme. Primero, 3 años antes de entrar al primero, pero la reforma no pasó, hay que tener primero. Ajá, lo pasó, pero eso va a volver a existir. Va a volver a existir, pero una cosa, el gobierno, por ejemplo, ¿quiénes son los que piden más que el niño vaya antes del primero a 3 cursos más? O sea, jardín, transición y preescolar, y el 4º año al primero, que tenía que entrar como de 1 o 2 años al primero. Sí. Pero pues uno ve también que es como por conveniencia de que haya más trabajo, de que haya menos esfuerzo. Ese es el gancho, esa es la mentira. Pero ¿sabe qué pretende el gobierno? El gobierno, o no el gobierno, el sistema, porque esto no es de aquí de Colombia, este es un sistema a nivel mundial. ¿Qué es lo que pretende? Que los padres le entreguen al Estado la educación y la formación de los hijos. ¿Por qué? Porque si un padre le entrega al Estado la formación de su hijo y se desentiende, entonces el Estado va a poder formarlos a su antojo. ¿Y qué les está enseñando el sistema? ¿Por qué? Porque no es culpa de los profesores tampoco, porque el Estado ya tiene el currículo que los profesores tienen que enseñar. ¿No? Sí me van a entender, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí? En el tema del feminismo, a los niños les están metiendo este tema en la cabeza y les están metiendo el tema de la diversidad de género y todo esto. ¿Dónde se lo están metiendo? Allí. ¿No? Y a mí me preocupa que estos niños que están siendo bombardeados con estas enseñanzas de un sistema mundano no tengan con qué defenderse. ¿Por qué no tienen con qué defenderse? ¿Por qué los padres no tienen tiempo para educarlos bajo los principios bíblicos? ¿Con qué se defiende un niño de una mentira del sistema mundano si en su mente no hay nada con que se pueda defender? ¿Y por qué los padres no los pueden educar? Porque están ocupados. ¿Saben cuál es la disculpa? El gobierno, este fue el postulado de una feminista francesa que dijo: el gobierno se tiene que hacer cargo de educar a los hijos y de mantenerlos, porque no solamente los educan, los mantienen. ¿Qué les dan a los niños? Les dan todo. Hay lugares donde les dan hasta los uniformes, ¿es cierto? Allá les dan ¿qué? La enseñanza, la comida, a veces les dan los útiles. Entonces, ese es el postulado, ¿no? Entréguenle al gobierno sus hijos, ¿para qué? Para que las mujeres puedan realizarse como profesionales. ¿Por qué? Porque para el sistema mundano, las mujeres, la maternidad hace que las mujeres no puedan desarrollarse como personas. ¿Qué dice la Biblia? Y las mujeres se salvarán, ¿qué dice? Criando hijos. Lo dice textualmente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es crear una controversia. El asunto es que nosotros tengamos dos opciones, ¿no? Que usted tenga la opción de lo que dice el sistema, pero que también tenga la opción de lo que dice la palabra del Señor. Ya cada cual verá hacia dónde se inclina. Entonces yo creo que tenemos que enseñar esto, ¿amén? Entonces, terminando este tema del Espíritu Santo, vamos a hacer un taller, porque es un taller que vamos a hacer sobre este tema tan importante. Bueno, entonces vamos a culminar el tema de esta mañana, porque era un paréntesis que estaba haciendo, pero viene al caso. Entonces estamos mirando a Génesis, ¿no? O sea, el caso de Sara y Abraham. Listo. Sara se rió. Sí, Sara se rió. ¿De qué se rió Sara? O sea, le pareció un chiste, ¿verdad? Bueno, es que parece un chiste. ¿Cómo así? Que yo voy a tener un hijo. Esto es un chiste. ¿Sabe por qué le parece un chiste? Porque en su mente, ella tenía el concepto físico, el concepto humano que decía que a ella se le había terminado el tiempo de concebir. ¿Era una realidad o no era una realidad? Era una realidad. Hermano, no podemos desconocer la realidad, lo que yo le decía. Si el médico a usted le dice, usted tiene una enfermedad grave, hermano, usted no se ponga a pelear con el médico, porque el médico está diciendo la verdad.
Lo que pasa es que hay otra verdad alterna a la que tenemos que echarle mano, y es a la verdad que está escrita en la palabra, que dice que usted puede ser sano por la palabra del Señor. Entonces no es pelear con el sistema, es simplemente inclinarnos a la palabra correcta. Entonces vamos a mirar, bueno, Sara se rió y dijo, el problema es, y dijo, como una mujer acabada, ¿sí? Hermano, que esa palabra jamás esté en nuestro vocabulario, nunca debe estar en nuestro vocabulario. Estoy acabado, no tengo esperanza, ya no puedo, ¿no? Esto no tiene remedio. ¿Sabe que esas palabras son ofensivas delante de Dios? Son ofensivas delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted está declarando, o sea, tiene un impacto directo delante de Dios. Cuando yo digo estoy acabado, estoy diciendo tengo un Dios que no puede sostenerme. Cuando yo digo estoy débil, ¿qué estoy diciendo? El poder de Dios no está en mí. Es duda. La Biblia dice que todo lo que viene de duda produce pecado. Así que, hermanos, son a veces las palabras que vamos diciendo todos los días, hasta que se convierten en realidades. Entonces, hermanos, vamos a mirar ahí mismo en Génesis, capítulo 21, versículo 1, y ahí encontramos el cumplimiento de esa promesa. El cumplimiento. Dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Qué bonito, ¿verdad? Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. ¿Se imagina usted una viejita de 90 años embarazada? No la podemos ni siquiera imaginar. Bueno, ella tampoco se lo imaginaba, pero se dio. Dice, esto ocurrió justo en el tiempo en que Dios dijo que pasaría. Ahora, ¿qué significa esto? Dios, cuando dice algo, lo cumple en su momento justo. ¿Quién es el que posterga el cumplimiento de esa palabra? Es nuestra incredulidad. ¿Sí? Nuestra incredulidad. Sigamos leyendo un poco más y dice, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios se lo había ordenado. Esto es parte de la historia. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Esto no nos lo estamos inventando. 100 años. Y la viejita decía, él ya no puede. Él ya no puede. Eso era lo que ella tenía en la mente. Dice el versículo 6. Sara declaró, óigame bien, no se olvide de que primero Sara se rió. Sara declaró, Dios me hizo reír. Dios me hizo reír. Ahora, todos los que se enteren de lo que sucedió, ¿qué dice? Se reirán conmigo. Ahora, Sara se rió 2 veces. Primero Sara se ríe de incredulidad, ¿no? Esto es un chiste, ¿no? No me hagan reír. Pero esa risa era una risa que no era una risa buena. Era una risa que venía como impulsada por una decepción. Es como cuando a usted le dicen, mire, que a usted le va a pasar algo bueno, y usted dice, no me haga reír. ¿Pero se ríe de verdad? No, no se ríe de verdad. Simplemente es un dicho. Ah, no me haga reír. Y si alguien se ríe fingiendo la risa, ¿no? Pero esta risa era diferente. Entonces dice, Sara declaró, Dios me hizo reír. Entonces, ¿cuándo se ríe Sara? ¿Cómo se tiene que reír una persona que ha sido bendecida? ¿Cuándo? Cuando el milagro que se hace realidad. Entonces ya Sara estaba en embarazo, ya Sara había dado a luz, Sara estaba amamantando a su bebé y ahora se reía, pero de felicidad y de satisfacción. No era una risa maliciosa ni falsa, era una risa verdadera. Ahora mire, hermano, ¿cuándo nuestra tristeza se va a cambiar en risa? ¿Cuándo? ¿Cuándo la amargura, la decepción se va a cambiar en risa? Hermano, cuando veamos que Dios es fiel para cumplir sus promesas. ¿Es así o no es así? Dice todos los que se enteren de lo que sucedió, que dice, se reirán conmigo. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Bueno, habla de la alegría de los amigos, ¿no? Que comparten la felicidad de una bendición. Pero también dice ahí, todos los que conozcan esta historia se reirán conmigo. Y eso lo incluye a usted y a mí.
¿Por qué? Porque nosotros también conocemos la historia. Estamos conociendo la historia, usted ya la conocía, pero déjeme decirle una cosa. ¿Sabe por qué nos podemos reír cuando conozcamos esa historia? ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que le hizo el milagro a Abraham y a Sara es el mismo Dios que tenemos hoy nosotros, ¿sí o no? Es el mismo Dios. Por eso, así como Sara se pudo reír por la satisfacción de haber recibido un milagro, usted y yo también nos podemos reír porque Dios es el mismo. ¿No le parece? Dios es el mismo. Así que las personas que creen que ya lo que anhelaban no va a llegar, hermano, olvídense de eso. Olvídense. Porque usted tiene un Dios que es el Dios de lo imposible. Cuando Sara se ríe en el otro, Dios le dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Así termina, así confronta a Dios a Sara cuando ella manifiesta su fe. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Y quiero que terminemos leyendo Romanos 4:18, y ahí el apóstol Pablo toma el caso de Abraham, o sea, para decirnos que la fe no fue tanto de Sara, lo que hizo que la promesa se cumpliera no fue tanto de Sara, sino de Abraham. Hermano, si su mujer no cree, crea usted. Si su marido no cree, crea usted. Si sus hijos no creen, crea usted. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que se puede creer por los demás? Claro que se puede creer. Sí se puede creer. Así que no, yo no creo que mi marido cambie, yo no creo que mi hijo salga de donde está, yo no creo que mi situación, hermano, no importa. Así oiga de los demás esas palabras negativas, usted, hermano, siga creyéndole a Dios, siga creyéndole a Dios. Y Pablo dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. La promesa que él escuchó y a la cual se abrazó. Dice el versículo siguiente, y la fe de Abraham no se debilitó. Esa es la palabra que quiero que tengamos clara. No se debilitó. La fe tiende a debilitarse por la espera. Porque tal vez Dios no responde como nosotros queremos. La fe tiende a debilitarse. Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo para que fortalezca esa fe que en nosotros se debilita. Dice, y no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Era la realidad física, era la realidad natural. Versículo siguiente, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Hermanos, si tuviéramos un poquito de esa fe de Abraham, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dice que la fe de Abraham es nuestra herencia, que nosotros somos hijos de Abraham porque tenemos la posibilidad de tener esa misma fe. Mis amados, nunca pierda la esperanza. Nunca. El día que usted pierda la esperanza, ese día pierde la oportunidad de ver el milagro. Siga teniendo esperanza. Que la gente le va a decir, ¿ya para qué? Que usted va a sentir que ya para qué. No importa. Usted tiene que seguirle creyendo a Dios. Hermano, ¿por qué? Porque estamos frente a un Dios que todo lo puede. Y Hebreos 13:8, para que usted entienda, hermano, que esto no es solamente historia, que esto nos cobija a nosotros. Mire lo que dice, letras grandes para que todos lo leamos. Dice, Jesucristo es que el mismo cuando, ayer, hoy y siempre. Este Dios que puso ese niño en el vientre de Sara, este vientre seco, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Él no ha cambiado. Nosotros no hemos cambiado de Dios. Así que por favor, esta palabra, hermano, es una palabra para que cambie su estado de ánimo, para que cambie, hermano, su visión de las cosas. Y para concluir, déjeme decirle, usted va a seguir encontrando circunstancias difíciles en la vida. Va a seguir encontrando circunstancias difíciles, hermano, pero cuando encuentre esa circunstancia difícil, no se enfoque en esa circunstancia, no le dé crédito a lo que le dicen, a lo que en Hebreos 11:1 dice que la fe, dice que es la convicción
de lo que se espera. Dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no que se ve. Listo. Usted no lo ve, pero créalo. Para usted puede ser imposible, pero créalo, no pierda la esperanza. Que Dios nos ayude, hermano, porque necesitamos fortalecer nuestra fe. Lo que viene no es fácil. ¿Sabían ustedes que lo que viene no es fácil? Ni para nosotros, ni para nuestra familia. Las cosas se complican cada vez más, pero no importa. Nosotros vamos a sobrepasar todo eso porque Dios está con nosotros. Vamos a agradecerle a Dios. Señor, muchas gracias. Dios, yo nunca me cansaré de agradecerte porque tu obra es perfecta, Señor. Tú sabías que éramos seres débiles, Dios. Señor, tú conoces nuestras debilidades, Padre, y sabías que no íbamos a poder sostenernos creyendo en nuestras fuerzas. Por eso enviaste a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos fortaleciera y pudiéramos seguir avanzando, siendo fieles, nunca apartándonos, Señor, de tus caminos. Y también pudiéramos, bendito Dios, en el transcurso de nuestro caminar, ver tu mano obrar en nuestro favor. No permitas que esa fe se apague. Esa fe la necesitamos para llegar hasta la meta, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra, gracias por la bendición, Señor, de tu Espíritu Santo, que siempre estará con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.